Buenas tardes, mi nombre es Daniel Tamayo Roldán, estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. El día de hoy vamos a trabajar sobre la materia de cálculo diferencial en lo que tiene que ver con la pendiente y la derivada. El cálculo diferencial consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones. Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, siglo III a.C., pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, en el siglo XVII, por la obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. En lo que concierne a las derivadas existen dos conceptos de tipo geométrico que dieron origen. El problema de la tangente a una curva, por Apolonio de Perge, y el teorema de los extremos máximos y mínimos de Pierre de Fermat. En su conjunto dieron origen a lo que modernamente llamamos cálculo diferencial. Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidía con el descubierto por Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable fluye o varía con el tiempo. Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se le deben los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral. Para tener mayor claridad de estos avances, miremos dos conceptos muy importantes: el concepto de pendiente y el de derivada. Concepto de pendiente. La pendiente de una rampa, en el uso ordinario, es el cociente entre la longitud de su altura vertical dividido por la longitud de su base horizontal. Por ejemplo, si la altura de una loma se incrementa 10 metros cada 50 metros, un ciclista se mueve 10 metros hacia arriba y 50 metros en la horizontal. Entonces, para hallar la pendiente, dividimos 10 entre 50, lo cual nos dice que la pendiente es de 0.2. Basándonos en este ejemplo, podemos decir que mientras más grande sea la pendiente, más difícil será para el ciclista subirla. Si la pendiente es casi cero, quiere decir que es una vía recta, y si la pendiente es negativa, el ciclista iría cuesta abajo. Concepto de derivada. La derivada es un concepto que tiene varias aplicaciones. Se aplica en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una magnitud o situación. Es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología, o en ciencias sociales como la economía y la sociología. La derivada de una función en un punto representa el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. La pendiente está dada por la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la curva con el eje de las abscisas a ese punto. Es importante tener en cuenta que hay funciones que no tienen derivadas en un punto, y que para que una función tenga derivada, la función debe ser continua, pero no todas las funciones continuas son derivadas en todos sus puntos. Podemos concluir entonces que el cálculo diferencial se ha convertido en una herramienta muy útil para mejorar la solución de problemas que se le presentan al ser humano, no solo en la vida personal, sino en la profesional. Según el contenido y la investigación realizada, podemos concluir que el principal objeto de estudio del cálculo diferencial es la derivada, ya que gran cantidad de procesos donde se relacionan dos o más variables, frecuentemente el cambio en una de ellas induce un cambio en el valor de las otras, y para comprender este fenómeno, la derivada es una herramienta fundamental, ya que permite predecir el comportamiento de las variables. Por ejemplo, cuando hablamos de costos, ingresos y utilidades marginales en economía, estamos hablando de derivadas, al igual que la podemos utilizar en el cálculo de modelos financieros muy avanzados, para maximizar y minimizar utilidades y costos, para calcular probabilidades de todo tipo de riesgos,
como lo son seguros de vida, daños, etc., que se comporten de forma continua en el tiempo y para muchas otras situaciones que pueden mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Sin embargo, hay muchas personas que desconocen la importancia y utilidad de este tipo de cálculo, por lo que considero realmente importante que en los colegios e instituciones de educación superior se haga gran énfasis en este tipo de cursos, ya que su aplicabilidad es amplia dentro del campo laboral y puede mejorar la calidad de los profesionales. Espero haya sido de su agrado este video y nos podamos ver en alguna otra ocasión.